Creo que esto ya está encendido. Ah, Saludos a todos los espectadores. Soy vuestro director y productor de cine favorito, Bill M. Racord. Como ya debéis saber, ya que si estáis viendo este vídeo significa que sois mis mayores admiradores, tengo un cierto sentimiento de rechazo hacia la serie de Retropocon. Pero creo que podría estar bien si estuviera en mejores manos. Es por eso que he intentado elaborar discusiones diplomáticas para poder ser yo el dueño del show. Pero mis pertinentes intentos de comprar los derechos de una de sus reseñas para modificarla a mi manera y el de hacer un piloto para una serie animada de Retropocon fueron, un fracaso. Y es por eso que voy a introduciros a mi siguiente propuesta. He contactado con los mejores científicos de toda Villatrónica para que analicen todos los capítulos de la serie de Escapocón, palabra por palabra, para poder así crear un capítulo tan perfecto que Escapocón se verá obligado a contratarme como guionista jefe. No nos paga lo suficiente para que hagamos esto. Oye, ¿y si vamos y ponemos los guiones en Botnik y a ver qué sale? Y tengo el guión justo aquí. Gracias a mis réplicas a escala de Escapocón y sus amigos, podré crear el capítulo tal y como sale en mi guión. ¡Que empiece el show! Hola, soy Escapocón y esto es Retropocón, vuestra máquina del tiempo videojueguil. ¿Y por qué no animación tradicional? Soy el esbirro estúpido, el juego que literalmente copia su pantalla de dibujo del PictoChat y no se puede llamar un buen juego. Así es, no es el único sitio libre, pero no es la trompeta de Crash tocando la trompeta. Oh, ¿cómo conociste este local? Pixo tiene un total de 30 años jugando los frisbees y todos llegamos al final del nivel donde... 16-bit arcade graphics. Eso mismo. No me des pistas en vez del sitio exacto. En serio, Marvel vs. Capcom con lo mismo. Para ser un poco raro, cuando le dan un poco de la batalla en CGI... Soy el esbirro estúpido es un juego pirata más difícil incluso que Fighter 2, Johnny Pandemia. El juego trataba sobre una hikikomori depresiva que tiene sueños extraños como Cthulhu, y empiezan a venir imágenes de ataques que ya usaron antes de que existiera Movie Maker. Guay, ¿cómo es que usted posee doblaje pero no Obama? Pues eso no es todo, porque no me volvió a pasar al paso del tiempo. No te arrepientas de vida, bellaco. Me llamo Jimbo II. Unos cuantos años después, hay muchas cosas que puedes esperarte cuando juegas a un ordenador. Cuando juegas a un ordenador, puedes esperarte que sea un juego de Sonic en una consola de Nintendo. Pero no es la historia de los juguetes más exitosos de vida. Pero lo peor, es vital y tétrico. El esbirro estúpido sigue dañando a Megazack. Megazack, dibuja a la gente de las gradas. De acuerdo. Divertido. Sueños jugables y decentes es 100% real como para que los niños tengan que comprar los días usando una carta mágica, para que se haga viral. El mejor juego de Mario lanzado para la NES es Super Mario Bros. 3, y no se olvide de que John es italiano. Por lo que sí, no es el problema. En el primer nivel torturan a Irit Gamer del juego. Ni siquiera tiene eso. Correctamente en ese dibujo de ahí, vemos como los volcanes empiezan a entrar en erupción y la escena del bar tiene sentido. Sin embargo, justifica el hecho de que esté en animación 3D en el supuesto pasado. Pero no es Terminator. No me des audiencia. Escapocón puede arruinar tanto un juego como la imagen real. ¿Y qué pasa en el segundo nivel? En el segundo nivel hay curiosamente bastantes pocos enemigos y la plataforma va muy rápido, incluso en la película animada. ¿Cómo sé que es la enfermedad de Mayo? Bueno, empiezas en este nivel con el logotipo de la página web donde la saqué, y no con Homer, así que imagino que no hará falta. Pero analizarle el juego se hace eterno, ya que esos bárbaros necesitarán tiempo y me encantaría quedarme, pero no es la tierra de John, sino muchos modelos distintos que no conocemos. Sirpocón, analiza el siguiente nivel. Buenas tardes a todos, caballeros. Me llamo Sirpocón de Joy.
y hoy comenzamos una nueva serie de vídeos de Escapocón. Con los ojos cerrados, muestra la pancarta y... ¡qué casualidad! Mi mansión también está mal y el intro tampoco queda bien. Pero ahora lo que descansará será mi cuerpo, pues iba a ser adorable. ¿Y por qué no simplemente nos dice dónde vive? Porque no me volvió a pasar al final del libro. Sí, es el momento en el juego donde la carrerilla te juega una mala pasada, pues llega a ser asombroso haciendo movesets en el laboratorio grande. Pero hay una combinación perfecta para engañarte. Sonic puede hacer una serie tan mala que se ha acabado, mientras que Robo está tan confuso que se hirió a sí mismo. ¿Y eso qué tiene que ver con el juego? Espera, ¿qué ha hecho la pregunta? Unos peruanos. Lea entero el lado oscuro de los fans. Los personajes de la serie, al pertenecer al universo de los YouTube Pub, gritan esos trabajos usando a Mario y a Luigi. ¡Fontanero! 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 Ahora, falta que me lo pusieras tan fácil. You have to burn the roof. Oh, sí que es revolución. En ese caso... Vengadores, episodio 4. Un robot británico. Hola, soy Guay. Olvidó decir esto. Casualmente, no es muy mala para la historia interesante de la comida. Aparentemente, el juego tiene un total de 30 niveles y una música que se parece mucho a esa parte del primer fragmento de Fantasía 2000. El mismo tema de trompeta una y otra vez, que es lo que cobro a la hora de la comida. En definitiva, soy un esbirro estúpido para la Nintendo DS, es tan complejo y tan cutre como siempre. Necesita estar conectado a la corriente eléctrica para que se sienta realmente como una tira cómica. Inútil como en Super Smash Bros. Soy Escapocón y volvemos al mundo real. Como habréis podido ver, este capítulo es totalmente perfecto. Escapocón no tendrá más remedio que hacerme... ¡No! Valió la pena intentarlo. Hola, soy Escapocón, espero que os haya gustado el vídeo y vengo aquí un poco para explicar qué demonios es esto y cómo se me ha ocurrido. Pues básicamente un poco ya se explica en el propio vídeo, pero este es un capítulo hecho enteramente en Botnik, que Botnik es como una especie de texto predictivo, como el que hay en los móviles, solo que en vez de basarse en lo que vas escribiendo en el móvil y demás, se basa en que tú pones un texto y puedes escribir mediante una inteligencia artificial que analiza ese texto y te dice qué es lo más apropiado para cada situación. Y claro, Botnik es usado sobre todo para poner textos así muy largos y ver cómo una inteligencia artificial intenta sacarle sentido y prácticamente dejarle escribir a ver qué es lo que se le ocurre. Lo probé con los guiones de Retropocón que tenía en mi ordenador. Son todos los guiones de mi serie desde el capítulo de Jimmy Neutron hacia adelante. Los puse todos en un archivo de texto y probé Botnik con él y es que me hizo demasiada gracia y tenía simplemente que no dejarlo en un solo documento para enseñárselo a un par de personas, no, es que tenía que enseñároslo a todos, es que me hizo muchísima gracia. Y por si no lo sabéis, en la descripción está el texto, el guión original de este capítulo, para que lo podáis ver y para que podáis comprobar que efectivamente así es el capítulo. Yo solamente estaba haciendo caso al bot. ¿Y por qué he hecho esto? Pues sobre todo porque ahora estoy con el modo clásico de LoL Nova, que va a ser un vídeo bastante grande, ya que son batallas de 2 contra 2. Y hasta que no lo termine posiblemente no haga ninguno de los capítulos de los ganadores de las votaciones de Retropocón. Y simplemente quería ofreceros un poco de material de Retropocón mientras esperabais. Porque
Después de esto me pondré con los capítulos de los ganadores de las votaciones. Pero bueno, también tengo otra sorpresita por ahí entre medias. No sé cuándo saldrá, pero espero que os guste también.